se puede interrumpir y comentar cosas para que sea como más interesante de cara a vuestras opiniones, vuestras dudas y seguiremos para adelante. A ver, si hay alguna cosa que no funciona bien en algún momento me decís y trataremos de aclararlo. Vamos a Perfecto. ver esto, la charla de hoy o la videoconferencia de hoy trata sobre los fondos fundamentales. En la cocina hay una serie de preparados, de elaboraciones que tienen que tener todos los restaurantes y que se utilizan para distintos platos, para distintos usos, distintas formas. Dependiendo de la calidad de estas preparaciones, de estos fondos, tendremos una cocina mejor o peor. Y aquí la podemos clasificar en fundamentales y en complementarias, estas elaboraciones, estos fondos. Vamos a tratar de ver hoy las fundamentales en que consisten. Estas elaboraciones son fondos. Fondo o caldo es sinónimo, es lo mismo. Blanco, oscuro, fumet de pescado, consomés, gelatinas, esencias y blas. Esto es conveniente, como son todas de larga elaboración, no son cosas que se pueden improvisar en 5 minutos, pues es conveniente tenerlas previstas y preparadas en la cocina. Vamos a ir viéndolas una a una. Primero el fondo caldo blanco. Una pregunta, Víctor. Dime. Víctor, una pregunta. Como tú dices, podemos tenerlas preparadas y las podemos tener refrigeradas, ¿en qué temperatura? Sí, no, estos, vamos a ver, deben de estar hechas, confeccionadas. Si sabemos que vamos a utilizar 1 litro, 2 o 5, esas se pueden tener pues dispuestas, pero si no, se enfrían, cuando se cocinan, se hacen, se cuelan, se enfrían y se guardan en el frigorífico pues 4, 5, 6 días. Caso de que sea preciso, de que se vaya a empezar a deteriorar, se levantaría, se haría hervir de nuevo, se espuma, se limpia y se puede volver a guardar otros tantos días. Eso sería la forma de conservarlas. Bien, dime, este PowerPoint, lo vamos a grabar. Dime, el PowerPoint sí, lo tendréis colgado después en la plataforma. Ah, perfecto. Ya. Porque me imagino que lo estarán grabando, pero el PowerPoint le diré a Valentina que lo cuelgue. Ya, chévere. Va, pues estos caldos todos tienen se hacen con 3 elementos. Elementos de sabor o de sustancia, pues que pueden ser los huesos, o en el caso de que sea de pescado, los elementos que le dan la sustancia al caldo. Después, elementos aromáticos que pueden ser especias, hortalizas, condimentación, que son importantes, y puede ser algún vino. Y después los elementos de mojado, que puede ser otro caldo de inferior calidad o bien agua. Si los elementos estos de sustancia, los huesos, no están muy frescos, conviene blanquearlos para quitar alguna poco de suciedad que tenga. Y después ponerlos a hervir de nuevo siempre con agua fría para que suelten mejor la sustancia. Y durante la cocción debe de ser lenta, asustarlos de vez en cuando, esfumar y desgrasar. Después, una cosa que yo suelo hacer, no es muy común, pero suelo hacer, las hortalizas de condimentación, ya sea zanahoria, cebolla, puerro, apio, estas hortalizas que dan aroma, las corto en una millocuas, más o menos fina, y las echo a la que le queda como media hora de cocción. No las echo al principio. ¿Cuál es lo que, perdón, Víctor, cuál es el objetivo que la media hora antes? Ahora lo digo ahora. Le digo que echar media hora antes de terminar la cocción por el siguiente motivo. Las hortalizas, los aromas y los sabores pasan al caldo. Y después, si sigue hirviendo,
esto se evapora, o sea, se pierde por evaporación y cada vez el caldo va sabiendo menos a hortalizas. Entonces es interesante que no cuezan más de media hora. Si está cortado en trozos muy gordos, pueden cocer algo más, pero si se corta un poco fino, pues con media hora es suficiente, para que ese aroma mantenga el caldo y no se pierda. Y después el uso del fondo blanco es pues para mojar todo tipo de guisos de carne, para hacer gelatinas, para hacer también esencias, para hacer glass de carne y para hacer sobre todo la salsa velouté. La salsa velouté es fondo blanco de ave, sería una salsa velouté de ave, o de ternera sería una salsa velouté de ternera. Entonces esas son las aplicaciones directas. Y sobre todo para mojar, si yo estoy haciendo un arroz o estoy haciendo un guiso de carne o cualquier cosa, pues para saborizarlo, echar agua, pues echaría este fondo, que por supuesto lo mejora. Después tenemos el fondo oscuro. Para abreviar un poco, el fondo oscuro es igual que el fondo blanco, pero de color tostado, de color marrón. ¿Y qué es lo que nos produce este color? Pues nos produce este color el que lleva en la mirepoix esta que le echamos de hortalizas, lleva bastante tomate, el que lleva vino tinto, el otro puede llevar vino blanco, este llevaría vino tinto, y en que los huesos y los productos cárnicos se tuestan en el horno antes. Hay que tostarlos bien y después esto es lo que ponemos en agua o en el caldo más flojo a cocer. Siempre que se hace un tostado en el horno, en una placa de estos productos cárnicos y demás, siempre suele soltar, que si va al horno fuerte se queda pegado en el fondo, se carameliza, una especie de costras marrones, que es los jugos que va soltando la carne y los huesos, que se van caramelizando por la acción del calor, se evapora el agua y se van caramelizando. Estos es conveniente siempre recuperarlos desglasando, o sea, agregándole vino, o agua o algo, un líquido, y haciéndolo hervir, para recuperar esto que también tiene sabores agradables y es conveniente. Sería el fondo blanco, un caldo blanquecino, de aspecto un poco lechoso, el fondo oscuro, un caldo de aspecto tostado. ¿Para qué se utiliza? Pues para todas las guisos que queramos que tengan un toque de color tostado. Hay una cosa que las personas, lo normal es que la comida de color tostado, el color marrones, los distintos tonos, son agradables, lo consideramos como agradables, psicológicamente es aceptado, así como hay otros colores que son rechazados, por ejemplo, el color azul o el color negro. Las comidas de color azul, en principio, se siente un poco de rechazo hacia ellas, el color negro, aunque hay algunas cosas azules y negras que también se comen, pero esto suele ser así. Entonces, los fondos oscuros estos suelen ser dar color agradable a donde lo estamos. Si seguimos, llegamos al fumé de pescado. El fumé de pescado, que es un caldo igual que el anterior, tiene el elemento de sabor, de sustancia, el elemento aromático del remojado, pues el elemento de sabor es espinas y restos de pescado. Perdón, ¿escuchan voz femenina por ahí? Yo no, pues se mete en alguna voz, pero no es mío, y aquí nada. Debe ser algo que se conecta por ahí extraño. Aquí creo que está Jordi. Apareció Pedro Cristian Bueno. Ángel y Pedro Cristian Bueno también, Cáceres. El campus virtual, pero no sé. Y también está Alfredo Mirada, Alfredo Valdivieso, Jordi. Bueno, seguimos, a ver, parece ser que se ha parado ahora las interrupciones, sí. Bien, el fumé decía que tiene unas características un poco especiales. Las características que tiene es que todos los caldos de pescado, con el pescado, cuando hierven, están hirviendo, primero pues ocurre que todas las sustancias al caldo y los aromas y los sabores y todas estas cosas
pero si en el caso del pescado, si se alarga mucho, si cuece más de media hora, a partir de eso no mejora, sino que se deteriora. Va tomando un sabor fuerte, un sabor como a rancio, un sabor que a mí por lo menos me parece desagradable. Eso suele ocurrir mucho en las cremas de mariscos y en estas cosas que se hace con el que se hace mucho tiempo. No conviene. Deben de tener un sabor más suave y fresco. Entonces, como no debe de cocer más de media hora, no sé si oís ruido vosotros. Un ruido extraño aquí que no entiendo. Parece una respiración fuerte. Sí. Ahora parece que se para. No sé. Sí. Bueno, lo que venía hablando es que no conviene que hierva. No sé si será el ordenador. No conviene que hierva más tiempo de esos 30 minutos. Eso es un factor importante. Y después también, si se tiene mucho tiempo caliente, al calor, también se va deteriorando. O sea, los fumés son un poco delicados, deben de cocerse con su tarifa de condimentación a la vez, porque sueltan los aromas en esos 30 minutos, y después colarlo y utilizarlo en lo que lo vayan a utilizar, pero ya no tenerlo mucho tiempo caliente y no darles y hacerlo más fresco. Otra cosa que quería decir es que los pescados, no sé, cada sitio es un poco distinto, pero los pescados que se utilizan son espinas y cabezas y restos de pescado, pero también lo que aquí en España por lo menos se llama morralla. A mí se me fueron las imágenes. Se me fueron las imágenes, no sé si a ustedes. No. ¿Se fueron las imágenes? Sí, se me fue todas las imágenes. Aquí yo sí os veo a todos. Yo estoy bien. Yo os vi a Alfredo y a Pedro. Sí. Sí, yo también estoy. Ya regresó. Ya te fuiste. Ya me fui de nuevo, ya. Ahí estoy. Ahora también te veo, ahora también. Se fue a Perú un momento. Bueno, Sí, se fue a Perú, poeta. lo importante en estos casos es el esfumarlo bien, limpiarlo bien, pues siempre suelta y cocerlo el tiempo justo. Después, los pescados que llevamos aquí de roqueo son unos pescados pequeñitos que no sirven nada más que para hacer caldo, pero se hacen unos caldos extraordinarios. Eso sí también es de tenerlo en cuenta. Después hay tres tipos de fumes: natural, que es el que estamos hablando; rehogado, que sería este mismo caldo, hacerlo primero con un poco de mantequilla, rehogarlo en la olla y después echar el agua a cocer. Bueno, pues es otro tipo de fumé. Y después el que se llama al vino tinto, que es este que se trae ahora, que tiene lo que se le agrega es algo de tomate, igual que para el fondo oscuro, se le agrega vino tinto y le da un color más oscuro. Esto sobre todo lo utilizan, es de muy poco uso, lo utilizaban sobre todo en Francia para unos guisos que les denominan ellos matelotes. Son, bueno, una característica de estos guisos. Ya digo, lo importante del fume de pescado es la cocción y después el limpiar, nada más. ¿Tenéis alguna cosa que decir, comentar? No, yo creo que está todo bien claro. Solo una inquietud tengo. Dime. Ahora podemos conseguir fondos comercializados y listos en polvo. Sí. Aquí llegan de Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esos fondos? Mira, yo tengo una opinión que es sobre estos fondos de pescado y de carne y de aquí también los hay en todo el mundo y se han estandarizado mucho. En principio consiguen, porque los elaboran con su cuidado, un buen sabor y una buena calidad de principio. Pero no me gustan. Me voy a decir por qué. No me gustan porque si yo en la cocina utilizo ese tipo de caldo, a todo lo que hago y a todo lo que he hecho, que como da buen resultado se reduce mucho,
le da el mismo sabor, le da el mismo carácter, hace una cocina homogénea, casi siempre todo igual. Y entonces las tendencias en la nueva cocina, en las cosas modernas que se tienen cuidado ahora es, si yo voy a guisar ternera, utilizar un fondo de ternera. Si voy a usar un tipo de pescado, utilizar fondo, si es posible, de ese tipo de pescado, para reforzar los sabores naturales y diferenciar un plato de otro. Si no, todos los platos a los que yo utilizo ese fondo prácticamente son iguales. No sé si me habéis entendido la... Sí. O sea, muy claro, muy claro. No es conveniente utilizar estos... Son buenos, no son malos, pero no es conveniente utilizarlos o utilizarlos en su justa medida para ciertas cosas nada más, porque si no, el hábito de utilizar eso al final hace que toda la cocina sepa igual. Ahora, yendo al mismo punto de la inquietud de Jordi, se podrían utilizar esto, pero complementarlos con algo propio. Si se va a utilizar estos tipos de caldos, estos tipos de concentrados que hay que dar la vuelta, distintas vueltas. Quiero decir, si lo voy a utilizar con este tipo de carne, le pondré este fondo y estas otras cosas más que le den un carácter, una personalidad, que le den, pero para cada guiso que hagas distinto, porque el problema de que la gente se cansa de comer siempre en el mismo sitio es porque la cocina esa se homogeneiza mucho, o sea, los fritos siempre son iguales, y entonces hay que variarlo para sorprender a la gente, que no digan, esto ya sabe a lo de la semana pasada. Yo te cuento un poco, yo te cuento un poco lo que yo he encontrado. Como ustedes saben, yo soy de Perú, pero aquí en el Ecuador hay dos elementos que se utilizan mucho. Uno es el pimiento. Te digo una de pimiento, me ha dicho. Se ha ido el sonido. No te oigo. ¿Me oís ahora a mí? Ahora sí. No, se oye muchos ruidos, no sé. Y el otro, bueno, que se utiliza mucho, Alfredo, te oye medio cortado. lamentablemente el comino es un elemento que opaca y desaparece todos los otros sabores. se oye, no oigo nada. Alfredo, se te escucha como forma como música. Mucho ruido y no se oye. Bueno, vamos a tratar de seguir, a ver si conseguimos que funcione. Y ahora hay un sonido extraño. Vamos a ver. Ahí te escucho, Víctor. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues vamos a seguir a ver con el consomé. Mirad, el consomé es un caldo que se fue poco a poco desprestigiando, y es porque se perdía calidad. Yo creo que es bueno y es importante, hay que hacerlo bien. Las características del consomé es que debe ser un caldo sustancioso, bastante sustancia, que se lo dará la carne o lo que le decimos. Aromático, es importante tener en cuenta lo que hablábamos antes de las verduras, y sobre todo debe ser transparente, totalmente clarificado. ¿Qué tiene esto? Pues es el elemento de sustancia, puede ser la carne o el pescado del mundo. El elemento aromático serán las hortalizas de condimentación, las especias y los vinos. Y el elemento de clarificación, que serán claras y carne picada. Las claras es la albúmina
y la carne picada lo que lo clarifica es la sangre y la albúmina de la sangre que se disuelve en el caldo. Hay distintas clasificaciones: consomé de carne, consomé de ave, consomé de pescado. También puede ser consomé frío, caliente y gelé. Gelé quiere decir agelatinado, o sea que no está hecha gelatina, pero tiene un aspecto gelatinoso. Y por supuesto tiene que servir frío, si no estaría totalmente cocido. Y por el aroma, pues será consomé al jerez, consomé al apio, consomé al oporto, consomé. Y además hay, como admite, muchísimas guarniciones, muchísimos nombres. La calidad de los consomés están definidas en el elemento de sabor sustancioso, que sea la carne, el elemento aromático, que no cueza más de esa media hora que hemos hablado antes, y el elemento transparente, que sea totalmente transparente. La elaboración se parte de un fondo blanco o oscuro, es igual, es indistinto al que se agrega la clariz. La clariz es hortalizas de condimentación picadas muy finas en más, que sean muy finas, carne roja, carne de res roja picada y claras de huevo. Esto se amasa bien, se mezcla con el caldo en frío o templado, nunca hirviendo, caldo frío o templado, se mezcla bien y se lleva a ebullición. En los primeros momentos puede haber un problema de que se agarre. Eso hay que rascar con mucho cuidado en el fondo para evitar que las claras se posen en el fondo y se agarre, que les daría sabor a quemado. Si en el momento de que hervir, esto ya no ocurre, porque las claras empiezan a subir y van subiendo de abajo de la olla hacia arriba, formando una especie de torta en la superficie, y en esa ascensión de las claras hacia arriba se van coagulando por el calor, claro, y a la vez van atrapando todas las impurezas que tenga el caldo por lo que estaban turbios. La cocción será de media hora, escasa, 20 minutos, media hora. Habrá que soltarlo alguna vez. No conviene romper esa torta, sino tener cuidado con ella. Y una vez que esté a cocido ese tiempo, es colarlo por un paño, no por un colador, por un paño, y debe resultar totalmente transparente. El color debe ser un poco ambarino, un poco tostado. Si no lo tiene el caldo, se le queman, se tuestan encima de la plancha unas rodajas de cebolla, pero tostadas negras, o sea que se quemen prácticamente, se le agregan eso al caldo y esto, la elaboración, y esto nos producirá el color tostado del consomé. Yo pienso que es un buen caldo y que se hace bien. Aquí en Madrid hay un restaurante, Lardi, que será de los más antiguos que quedan aquí en Madrid y que lo han hecho siempre, lo tienen como uno de sus platos característicos, y lo hacen bien, y es un muy bueno. Ha cogido fama, bueno, lo tiene de siempre, y tiene el consomé y tiene también un caldo de cocido, que ese ya no es transparente, es turbio y es blanco, pero tiene buena calidad. Repito, el aroma del caldo, del consomé, lo dan las hortalizas, pero que no cuezan más de media hora, 20 minutos, media hora, no más. Si a partir de ahí el aroma lo van perdiendo, o sea, no mejora. La gelatina se puede decir que es lo mismo que el consomé, pero que le hemos echado pues o cola de pescado o agar para que al enfriarse se cuaje. La calidad de la gelatina es que a temperatura sobre los 25 a 35 grados empieza a disolverse, o sea, a fundirse, y es totalmente líquida, no está espeso en ningún aspecto. Y cuando baja de esa temperatura de tantos grados se empieza a cuajar, a coagular,
y se queda sólida que se puede cortar con un cuchillo. Esa es el carácter y la razón de la gelatina. Pueden ser naturales si se hace con carnes, por ejemplo, pescados muy gelatinosos que tengan mucho colágeno, que en la cocción se hidroliza y se transforma en gelatina. O puede ser que la conseguimos con cola de pescado o con agar, cualquiera de las dos. ¿Con qué? Las de agar ¿Agar? tienen la característica de que cuando se les echa sal, a la gelatina le echamos sal, se enturbia, se queda un poco turbia. Y las de cola de pescado no. Y después otra característica diferenciadora de las de cola de pescado y agar es que en las de agar, no, si yo por ejemplo quiero hacer una copa, supongamos que yo tiene 3 colores, una gelatina blanca, otra de color rojo, otra verde, pues he hecho la blanca, dejo que se cuaje, después he hecho la verde, dejo que se cuaje y después la roja, por ejemplo, he hecho que se cuaje. Entonces tengo los 3 colores. Pero la gelatina de agar no se pegan unas con otras. Entonces, si yo desmoldeo esa copa, se separarían los colores. Por un lado sería la blanca, la roja y la verde. Las de cola de pescado se unen. Esto lo podéis ver, yo no sé, me imagino que ahí será bastante común las tartas estas de queso, que son unas pastelerías que son blancas de queso y que encima le ponen una capa de mermelada roja o morada, de frambuesa o de arándanos, una cosa de estas. Entonces, esas gelatinas suelen ser con agar. Y si se hace con agar, si cogemos la ración de tarta y la volcamos ligeramente, la ponemos de lado, resbalará, se irá toda la gelatina. Si está hecha con cola de pescado, esa gelatina se queda totalmente unida y pegada a la tarta y no se va. Esa es la diferencia, esas dos diferencias, la de la sal y esa otra. Por lo demás, pues es bastante... no es más fácil de trabajar la de agar que la de cola de pescado. Y después vamos a ver las utilizaciones de la gelatina, que son las aplicaciones que son para brillantar. No sé, vosotros veis las transparencias o el PowerPoint, lo veis ahí en vuestra pantalla. Lo estamos viendo, perfecto, sí. Y veis también encima sí. las imágenes de los que estamos aquí, ¿o no? Exacto. Yo las veo, las imágenes al lado y al centro el PowerPoint. Ya, por saber si, es que no sé muy bien cómo se ve, a ver si lo podemos ir solventando. Bueno, sirve para brillantar. Para brillantar es cubrir un alimento, un pescado, una carne, con una capa fina de gelatina. Para esto hay que tener el pescado frío y la gelatina a punto. La gelatina a punto quiere decir que esté a punto de coagularse. Se consigue teniéndola fundida a 20 grados o algo más, a 30 grados, metiendo el barreño de la gelatina en otro que se enfríe con hielo y moviendo constantemente con un cambio. Entonces veremos que poco a poco al irse enfriando se quiere empezar a coagular. Cuando echando un chorro de gelatina con un cazo al caldo, por ejemplo, de la gelatina y vertiéndola sobre sí mismo, y este chorro entra dentro del caldo sin hacer ruido ni espuma ni nada, quiere decir que ya está a punto, ya se está empezando a coagular. Entonces es el momento de coger esta gelatina y echarla con casos por encima del pescado que se está frío, se quedará una capa ya fija, pegada de gelatina, lo brillante le da mejor aspecto. Esa es una de las elementos para presentar cosas frías en más. Encamisar, nosotros los... Víctor, dime. Víctor, ¿puedo hacer una? No te oigo. Hay una receta que hay estándar como para mezclar con el líquido un porcentaje de gelatina con un litro por un litro para... No te oigo, no consigo entenderte. Sí, no se puede escuchar. ¿Cuántos gramos de gelatina se podría vamos a ver. utilizar para brillantar todo esto?
Sí, la gelatina depende si es de cola de pescado, que son unas hojas transparentes, es unos 60 gramos por litro de líquido, de caldo. Y si es un polvo que es agar, es un polvo más o menos amarillento o blanquecino, depende del industrial, porque con 2 o con 3 gramos es posible que sea suficiente para 1 litro, pero puede ir rebajado y se echará algo más. Eso hay que verlo en el paquete donde se compra, porque depende de la concentración de algas de cada fabricante. Pero si es de cola de pescado suele ser unos 60 gramos de cola de pescado por litro. Sí. Ok, gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, esa es una de las funciones, es abrillantar. Otra es encamisar, que sería un molde, que tenemos un molde y lo queremos poner una capa de gelatina por todo para rellenarlo de otra cosa, pues ensaladilla, una espuma o cualquier otro producto, y después al desmoldar eso, que estará frío, que se quede brillante por la gelatina. Bueno, pues el molde este de chapa lo podríamos enfriar, estaría muy frío, y sería gelatina a punto, echarle una capa por al lado y para que coja una capita fina. Sería otro de los motivos. Otra es encolar. Encolar es coger una salsa, por ejemplo, salsa mahonesa. Le echamos a 1 litro de salsa mahonesa, le echamos casi otro litro de gelatina. Se mezcla bien y entonces nos quedará, gelatina por supuesto fundida, nos quedará una salsa muy fluida, porque le hemos echado mucha agua, la mahonesa, se quedará muy fluida, pero cuando se vaya enfriando se cuaja y al final se queda cuajada casi tan fuerte, no tanto como si fuese gelatina, cuajada. Entonces, ¿eso para qué sirve? Pues el pescado que nosotros queremos presentar frío, en vez de abrillantarlo con gelatina, lo abrillantamos con esta mezcla, con la mahonesa encolada. Entonces, lo que ocurre es que al pescado ya le hemos puesto la salsa de acompañamiento en la ración, en la porción de la persona, y también la mahonesa encolada toma mucho brillo y permanece sobre el pescado. Se puede hacer con estas salsas o con otras, con una salsa velouté, que sería la salsa chaud-froid, también se puede hacer encolando la salsa chaud-froid, la salsa velouté, para después presentar cosas siempre frías, por supuesto. Y también es un componente de las espumas, del bavarois. Dime. Te quería preguntar si es un brillo muy intenso o es un brillo sugestivo. No, es un brillo agradable. Por ejemplo, la mahonesa por sí brilla, porque es mucho aceite, es mucha grasa y brilla. Pues al echarle la gelatina, el brillo aumenta mucho más. Es más agradable a la vista que la mahonesa sola. La mahonesa es un poco mate, pues esa sale perfecta brillante. Y la gelatina es brillante, cuando se encamisa algo o se abrillanta alguna pieza de pescado, de carne, de lo que sea con gelatina, resulta brillante. Unos camarones, unos langostinos también. Los langostinos yo los pondría una vez cocidos, claro, pelados, y entonces en un molde de estos que hay como de rueda, de bavarois, abrillantarlos, encamisar el molde por dentro, después ponerlos como hacen una curva, el langostino está curvo, pues los sigue poniendo uno al lado de otro en este molde. Y entonces después se cubrirían con gelatina, con un poco de sabrilla o con algo, y al desmoldarlos se quedarían todos pues formando una pieza, como una especie de círculo redondo en el que estarían todos los langostinos. Lo que pasa es que los langostinos para eso tenían que ser pelados, porque si no, sobre la cáscara ya no funcionaría eso. Claro. Sí, se quedaría brillante, pero no se toma, sino se tira, porque hay que pelarlos. Claro, solo habría que ponerle solo la cabecita como decoración. La cabeza se puede poner de decoración, en algún aspecto tal, pero sería nada más limpio. Cuando las cosas estas se abrillantan, lo normal es que no tengan
limpias de todo, nada más que sea un bocado para comer. El pescado, si es un pescado grande de 3 kilos, pues se puede abrillantar entero para después irlo trinchando y irlo racionando, pero ya en el comedor, a la vista del cliente, estas historias. Pero lo que se pone en el plato ya está limpio para comer nada más. Una cosa más de las gelatinas. Vamos a ver. Las esencias. Esencias que también se suelen utilizar en la cocina hay de dos tipos. Unas que son naturales, que las podemos hacer nosotros, y otras que son por procedimientos químicos. Las que se obtienen por procedimientos químicos a mí personalmente no me gustan. Porque, por ejemplo, se utiliza bastante en la pastelería esencia de limón, y otro tipo de esencias así que hay, de fresas. Bien, pues yo cuando... ¿Sí? Dime. Sí, yo estoy oyendo muchos ruidos, pero no sé cómo solucionarlo, por eso no... Sí, ahora se ve mejor. De acuerdo. Bueno, ahora se ve mejor. Ahora no tengo tanto ruido. ¿Ahora? Bueno, vale, gracias. Sí, yo... Bueno, estábamos con las esencias. Yo es que te digo una cosa, y, por ejemplo, yo tomo muchas veces la esencia de limón como modelo. Ahí es el limón, si hacemos zumo y si le ponemos la cáscara del limón y hacemos una infusión con la parte amarilla de la cáscara, obtenemos las esencias de limón. Pero si en vez de hacerlo así, lo que hacemos es echamos de la botella que se compra, que es un preparado químico, sabe a limón, por supuesto, y está bueno, y tiene quizás hasta más concentración y más sabor que el que puedo hacer yo en la cocina. Pero a mí me suele ocurrir que a las 2 horas de haber tomado esa tarta de limón, que está buena, no me ha parecido mal, tengo una especie de reflujo del estómago que sube y baja constantemente y que es muy molesto. Entonces, las esencias de ese tipo, a mí no me gusta utilizarlas, pero de todas formas están ahí y se utilizan. Luego, las esencias que se elaboran en la cocina, pues sería una reducción de un fondo oscuro. Si tenemos 5 litros de un fondo oscuro, lo dejamos en 2 o 3 litros y entonces tenemos una esencia, un fondo oscuro más reducido, más reforzado para ayudar a otros preparados que tengamos más flojos. Estamos haciendo una sopa y nos parece que está un poco insípida y tal, bueno, pues le echamos algo de esto para que eso lo tome más fuerza. Es la utilización de este tipo de esencias que hacemos en la cocina. Después hay otras distintas, vamos a ver si las vemos ahora, que son, por ejemplo, hay aquí, os he puesto una transparencia en la que está esencia de pescado, esencia de tomate, de ajo, de estragón y de café. Por ejemplo, la de estragón, que puede ser de estragón, que es una hierba, puede ser de perejil o de charoto, de otras hierbas. Bueno, pues se hace una infusión, generalmente con algo de vinagre y vino blanco, se deja en infusión unos minutos y después con bastante cantidad de perejil o de estragón o lo que sea, y después eso se cuela y tendríamos esta esencia para aromatizar alguna salsa. Las esencias de tomate sería rallar con un rallador tomate, como medio kilo, y reducir poco a poco cociendo hasta que eso se quede denso, casi como un jarabe. Nos serviría pues para hacer alguna salsa, como puede ser la salsa, hay una salsa con, ¿cómo se llama? Chorrón, que es con bearnesa y con esencia de tomate. Y después hay otra, la esencia de café, sería poner como 200 gramos más o menos de café, agregarle 1 litro de agua para que cuele, que sea infusión, y después agregar un 1/4 litro más. Esta esencia de café también hay quien la hace y yo creo que con buenos resultados en frío,
poner el agua, un poco menos cantidad, y el café recién molido, tapado, en un recipiente tapado, en el frigorífico, sin calentar, y dejarlo 48 horas por lo menos. Creo que da bastante buen resultado esa forma de hacer esencias. Esto siempre es para aromatizar, por ejemplo, algún helado de café o alguna cosa que queramos hacer con café. Vamos a ver la glass, que sería la concentración mayor de esto, la esencia elevada al cubo, ¿no? Sería, por ejemplo, un fondo oscuro, que es la que suelo hacer, la que más me apetece, reducirlo. Una vez que lo tenemos hecho, lo ponemos al fuego y lo dejamos reducir, si hay 10 litros, hasta que se quede en 2,5 más o menos. Eso hay que hacerlo espumándolo, limpiándolo, se cuela el fondo oscuro, se limpia, se vuelve a poner a reducir. Todo eso se quedaría con mucho en 1 litro o litro y algo. Hay a veces que rinde más, otras menos, en función del origen del fondo, si era un fondo de elementos gelatinosos o no. Entonces, al final, cuando esto se queda muy denso, bastante denso, por supuesto no tiene nada de harina ni ningún elemento de ligazón, pues ya está la glass. Esto lo colocaríamos en una cazuelita pequeña, se deja enfriar y encima le pondríamos una capa fina de mantequilla o de manteca de cerdo para que no esté en contacto con la harina sólido. Eso puede durar 1 mes o 2 o más en la cocina. Entonces eso se consume muy poco, es una cucharadita para reforzar algún guiso. Hay algunas salsas que yo creo que son muy buenas, no se hacen mucho porque la glass es un elemento que no se hace comúnmente, o sea, no lo tenemos todos los días a mano y es un poco larga de elaboración, estamos 2 días para hacerla y no es cómoda. Y entonces, pero yo creo que sí es interesante hacerla porque con una pequeña cucharadita de esto y mantequilla y zumo de limón y sal y pimienta, todo eso lo ponemos a hervir, dar un ligero hervidor y hay una salsa que es la salsa Colbert que es muy buena para cualquier pescado. Y hay que echar muy poquito porque es una salsa fuerte, es nada más la glass, que es un concentrado de carne, más la mantequilla, limón, sal y pimienta. Entonces, sola al hervir se emulsiona y hay en otras ocasiones que no se llega a emulsionar, se queda como cortada, pero tanto cortada o emulsionada es una buena salsa para acompañar cualquier pescado a la parrilla o de cualquier manera. Yo creo que es bastante interesante. Estas son así una visión un poco rápida de todos los fondos estos importantes o fundamentales que son de larga elaboración y que se deben de tener. Por supuesto, no todos. Se tienen en la cocina los que utilizamos en nuestra cocina. Cada cocina tiene sus características. De nuevo, si no hago consomé, no voy a poner consomé, no voy a hacer consomé para tenerlo allí. Si no lo ofrezco, si no lo vendo, si mi cocina no funciona por esos caminos. Y yo creo que son interesantes y cada uno debe de coger las que le interesan y hacerlas. Y después, los fondos, tendría que tenerse cuidado de utilizar los fondos para el género principal. Por ejemplo, si yo voy a hacer algo de conejo, por ejemplo, yo no sé si ahí se consume mucho el conejo, y puedo hacer un caldo, un fondo de conejo, sería lo apropiado o lo ideal. No utilizar fondo de ternera o fondo de res para todo. Porque es lo que hablábamos antes de los caldos estos o de los fondos estos que vienen industrializados. El defecto no es que sean malos, no, el defecto es que homogeneizan la cocina. Y la cocina tiene que ser, desde el concepto que yo lo entiendo, cada restaurante tiene que tener su cocina, su carácter, su forma. Porque yo puedo hacer una paella, pero seguro que otro señor que tiene un restaurante más o menos cerca la hace un poco distinta. Y entonces eso es lo que le da la variedad y lo que le da el valor añadido a las cocinas y a todas estas historias. Son importantes el tener buenos fondos. Estas transparencia o este PowerPoint lo remitiré a la plataforma
y lo colgarán para que quieran tenerlo, recordar algo o tal, y si hay una cosa, pues estaría encantado en cualquier momento. Yo estoy muchas veces que me conecto y dejo el chat encendido, que si alguien está en aquel momento quiere alguna consulta o quiere hablar algo, decir lo que sea, pues encantado en charlar un rato con vosotros en cualquier momento. No hace falta que sea exclusivamente esta organización de las vidas. Y si tenéis alguna cosa o alguna historia que comentar, estaría encantado de tratar de hablar con vosotros. Yo te quería comentar que aquí he encontrado, aquí en el Ecuador he encontrado el uso de comino en algunos casos en exceso. No sé si a ustedes... ¿El comino cómo? El comino se utiliza mucho y en muchos casos es demasiado abrumador su presencia y eso opaca todos los demás sabores. Sí, el comino es una especie que son estos semillitas pequeñitas de color grisáceo, pero que es fuerte. Si lo echas en exceso no es bueno. Sí, para algunas cosas sí le va muy bien, ¿eh? Para ir una serie de preparados sí le va bien el comino. Tiene que echarse en poca cantidad y después tratar de utilizar siempre comino entero. O sea, lo venden, por lo menos aquí en España, molido y entero, las semillitas enteras. Es mejor utilizar las semillas enteras, majarlas, machacarlas, triturarlas en el momento de utilizar y utilizarlas de esa manera, con poca cantidad. Pasa lo mismo que la pimienta en grano, negra, no debe de tenerse molida, porque pierde todo el aroma. Y cuando se está guisando un molino de estos de pimienta, pues un poco grande, no sino, y se le echa una vuelta o dos al guiso, a que se vaya a sazonar con pimienta negra, y tiene un sabor y un aroma totalmente distinto que si la tenemos molida, que ha perdido todo el carácter. No le ocurre lo mismo. Se volatiliza muy fácilmente, ¿no? Se va perdiendo, sí, las especias, hombre, con el tiempo algo pierden, pero si están molidas, pierden muy rápido. O sea, pierden la calidad y no es conveniente tenerlas molidas. Es mejor tenerlas naturales, aunque es más latoso tener que moler pues cada vez que se utiliza, pero bueno, pues le da más calidad y mejor nuestros resultados. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna cosa por ahí tenéis? Pues yo quería recordaros en este momento que el día 3 a las 12 horas aquí en España, que son las 6 de la mañana, creo ahí, es temprano, me imagino que es muy temprano. Sí. Pero es que es la hora que podía Mario. Ese día no me voy a acostar. Tendremos una videoconferencia con Mario, que es pues tiene estrellas Michelin aquí, tiene un restaurante en un pueblo, estará a unos 15-20 kilómetros de Madrid, que era un pueblo pequeñito. El restaurante era de sus padres, que tenía restaurante, cafetería, y él ha conseguido darle la vuelta, pues consiguiendo estrellas Michelin y siendo uno de los cocineros punteros de España. Fue antiguo alumno de la escuela hace algunos años y bueno, pues es muy afable y muy buena persona, y estaremos encantados en compartir con vosotros. Y lo que sí, yo os gustaría una cosa: si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta que hacer y tal, si me la podéis enviar a Valentina para tenerlas preparadas y hacérselas en el momento, pues se las haríamos, o se las haría yo, o Valentina, o vosotros, no sé, ya veríamos a ver cómo organizamos un poco la charla con Mario. Una pregunta, este Mario, ¿cómo se apellida? Sandoval, Mario Sandoval Huertas. El restaurante que tiene aquí el de su casa siempre se llama restaurante Coque, C-O-Q de queso U-E, Coque. Ya. Y dime, ¿cuál es la especialidad? Bueno, tienen
allí tienen de siempre, de sus padres ya, no es, tiene un horno de asar, de estos de bóveda, antiguos, y asaban siempre cochinillo, el cochinillo asado. Él lo ha cambiado, o sea, no es el mismo, lo ha mejorado, y luego tiene una característica, que los cochinillos los cría él. O sea, son cochinillos que tendrán, no sé, 3 semanas de vida o algo más. Son piezas extraordinarias y eso sigue siendo, pero lo bueno de él lo mantiene eso como lo clásico de toda la vida, pero lo bueno es que él ha creado su cocina totalmente nueva, totalmente moderna, de vanguardia. Os voy a decir que lo último que he incorporado, que yo le he visto, de vez en cuando los saludo, le veo y cambiamos inquietudes, lo último que ha montado es 3 hornos, también de estos de bóveda, pero muy pequeños, hornos pequeños, en los cuales queman 3 maderas distintas. En uno quema olivo, en otro quema encina, y en el otro quema, no recuerdo bien ahora, otra madera distinta. Y hay platos que los están más o menos terminando, y el último toque se lo da en ese horno, en esos hornos, para que adquieran el aroma a esa madera. Y lo consigue. Esas son las experiencias nuevas que está sacando, que he visto por los 3 hornos allí, que los tiene, va metiendo una cosa a otra, lo conviene, pero hace cocina muy moderna, de última generación, o de último de esto. Es uno de los, además es el presidente de FACIRE. FACIRE es la Federación Española de Asociaciones de Cocineros. Es el presidente y vamos, tiene muchas inquietudes y no para hacer cosas. Es interesante lo que hace. Trataremos más adelante, no lo sé, veremos a ver, pero posiblemente se organice un viaje por ahí a Ecuador y lo llevemos ahí, tengamos unas charlas con él y lo conozcáis directamente en persona. De todas formas, el día 3, me parece que es martes, el martes que viene, haremos una videoconferencia con él. Y el jueves tendremos otra a las 7 de la tarde, complementando esta con el resto de los fondos, de los elementos estos de los complementarios a estos fondos que hemos visto, que serán pues mantequillas, serán, vamos a ver si recuerdo ahora las cosas que son esto, la duxelle, las farsas, los caldos blancos y otros tipos de fondos más, pero que ya son de menos uso y menos importantes que estos que hemos visto hoy. ¿Alguna cosa más? Creo que todo ha estado muy claro, Víctor. Muchas gracias. Y aclaraste muchos temas. ¿A qué hora va a ser? Muy útil la charla. Yo, si tenéis alguna cosa o alguna pregunta, pues me podéis hacer incluso en la página, en la plataforma o demás, pues no sé, cosas que se os ocurran, lo que hay, siempre que pueda contestar, aunque me imagino que habrá algunas cosas que no podré o no sabré. Bueno, como todo en la cocina, uno siempre aprende, ¿no? Todos los días se aprende algo. Eso es lo bonito de nuestra profesión. Es normal, y después de todos los sitios se aprende, de todos, y después hay cosas pues que tenéis ahí que yo desconozco o que lo conozco muy por encima. Yo muchas veces, ahora se está de moda la cocina mediterránea, que hacemos cosas, las verduras, el aceite, todo esto con mucha fuerza. Ahora aquí, en este momento, la cocina española, sin las patatas y sin el tomate y sin los pimientos y alguna cosa más así, no se entendería. Y eso vino de ahí, porque las patatas
aquí no había patatas en Europa. O sea, las trajo color. Y el tomate también. Y pimientos y otras hortalizas, otras cosas vinieron de ahí, pues hace pues desde 1500 y pico a hoy. Pero en este momento, sin esos elementos, no se entendería la cocina española. Son productos de ahí. Pues seguirá habiendo muchas cosas pues que no las que sean de ahí y que no las tengamos aquí todavía, pero bueno, ya poco a poco se irán poniendo en marcha. ¿Sí? Hola. Muy agradecido, Víctor, ha sido muy reconfortante esta videoconferencia. Le agradezco. Bueno, pues entonces ya os convoco ya para el martes y para el jueves que viene, a ver si conseguimos ir pues, estas relaciones mejorándolas. A ver si vamos mejorando esto de los ruidos y que será el dejar los micrófonos apagados y entenderlos cuando se van a hablar y toda esta historia. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Bueno, y gracias, y que podamos tener este PowerPoint colgado en nuestra página, ¿no? Gracias. Sí, lo tendremos, se lo enviaré esta tarde mismo, hoy mismo se lo envío a Valentina para que lo pueda colgar. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Hasta el martes. Gracias, chao. Jordi, Alfredo. Un placer, gracias. Es un placer estar con vosotros. Hasta otro Igual. rato. Igual. Chao, chao. Adiós.